El tema del derecho a la información y también el derecho a la protección de datos personales, pues son muy relevantes en el contexto de esta contingencia por COVID-19. Hemos visto pues desde ayer cómo pues la información que se dio en torno de la titular de la Secretaría de la Función Pública ha generado un gran debate. ¿Por qué se tardaron tanto en darlo a conocer? ¿Tenían la obligación de hacerlo o no? De todo ello vamos a platicar con Francisco Javier Acuña, el presidente del INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿Cómo estás, Javier? Gusto saludarte. Pascal, muchas gracias por abrirme cada vez que lo haces, siempre con la misma actitud de generar información, la oportunidad de llegar a tu auditorio. Qué amable Efectivamente, eres. el Bueno, INAI, pues un tema que de repente sí, puede ser complejo. A ver, te propongo esto como punto de arranque. sí, Las personas tienen derecho a saber que alguien en su entorno, un vecino o un funcionario público, tiene COVID-19 o priva el derecho de las personas que contrajeron el COVID-19 a la privacidad. a ver, es una muy buena pregunta y la hemos venido disipando. A ver, la ley mexicana dice, las leyes mexicanas dicen que el dato de estado de salud de cualquier persona es un dato confidencial y no distingue la ley entre servidores públicos y entre personas comunes y corrientes que son aquellos que no tienen una vinculación con el Estado. Pero hay que decirlo, como una práctica muy conveniente y ejemplar, desde que inició esta epidemia, que es pandemia por la manifestación que arrasó al mundo completo, hemos tenido las muy buenas actitudes y prácticas de gobernadores, tres de ellos de distintos partidos políticos, diputados de todos los colores, alcaldes y algunos otros funcionarios que han dicho desde el momento en que se hicieron la prueba y que les confirmaron el COVID, lo han anunciado, lo han comentado. En Estados Unidos y en otros países, por ejemplo, el estado de salud del presidente sí es un asunto de interés público. Por eso supimos que Reagan tenía un pólipo cancerígeno y que el check-up del presidente cada año es un tema que revela y que da estabilidad a los mercados y a la geopolítica también mundial en el caso de los Estados Unidos. A ver, en el caso mexicano la ley es así. Ahora, eso del derecho a saber, magnífica pregunta, si un vecino o si un conocido, bueno, pues mira, el problema aquí es que hay que distinguir el tipo de enfermedad que puede estar afectando. Cuando es una pandemia, cuando es una epidemia, Cuando el es problema, contagioso. exacto, no, el problema no está en que alguien padezca en solitario, es decir, en el ámbito de su Sí, estricta no es, por ejemplo, privacidad. un cáncer, ¿no? Exacto, no Que es, nadie más tendría por qué saberlo, ¿no? nadie tendría por qué saberlo. El problema acá es la anonimización de los datos. Tocaste un punto clave que merece mucha reflexión porque imposible en los minutos, en los instantes que se tienen para abordarlo, pero en principio de un servidor público, lo reitero, con absoluto respeto a las personas, de quien se trate, convenía mucho haberlo dicho desde un principio porque primero se tiene un mandato público, es decir, las personas, los famosos y las personas voluntariamente públicas, porque asumimos el mandato, no se nos llevó al encargo Tú lo con dirías, una por justa ejemplo, te lo voluntad, pregunto a ti. Ujú. por supuesto, y reconozco lo que hicieron los gobernadores, porque la verdad, Sí, esta es Hidalgo, la primera Querétaro y vez que Tabasco. estamos viendo este tipo de actitudes, y Ujú, fue a los primeros días de esto, con todo lo que esto implica, las incógnitas que han ujú. seguido rodando al respecto. Entonces, Entonces, yo como creo que resumen, acá, tú dirías, no lo obliga la ley privilegia la privacidad de la información de salud, pero pensando en las condiciones de esta enfermedad, lo contagioso, su carácter de epidemia o pandemia, sí valdría la pena que pues las personas, los gobernantes, los representantes salieran de motu propio y lo dijeran. mira, por una razón, no tanto porque puedan contagiar, yo no voy a caer en esas frases de si el poder del contagio de una persona es distinta por tener un cargo u otro, no, jamás, es decir, la contagiosidad es exactamente la misma, Sí. tengas el cargo X o seas Juan Pérez, la persona común y corriente, el vecino o la vecina. No, aquí el problema está en poner el ejemplo. Es un acto de civismo de altura. Ujú. Decir, soy humano y
como cualquiera, me contagié. Por tanto, esto va en serio, es un asunto delicado y sobre todo otra razón, Pascal, que cabe la posibilidad que la prescripción médica te impida de desarrollar tu gestión. Entonces, aunque en el caso concreto de X o Y persona de las que hemos sabido que esto le pasó, le hayan dicho usted tiene, ¿cómo se llama?, síntomas muy leves, usted está prácticamente tranquilo, esté en aislamiento y no haga nada extraordinario, nomás no salga, cuídese, no va a tener mayor complicación. No importa, aquí el acto implica un acto de sentido de Estado, el tener que decir, o el poder decir, me contagié, las razones pudieron ser las que fueran, no dar mayores detalles, me encuentro en recuperación. Ni siquiera tiene que dar detalles de si tiene síntomas leves o si tiene síntomas graves, no, porque precisamente el derecho a la privacidad cubre aspectos. Lo que sí era conveniente y es conveniente y recomendable es que se está formando un precedente que las personas voluntariamente públicas, los famosos, los deportistas, las estrellas, pero los funcionarios públicos de alto nivel tengan la claridad de decir estoy viviendo este trance y claro está, naturalmente por lo que ya dije, por poner ejemplo cívico, pero sobre todo porque pudiera no estar en condiciones para ejercer el mandato y entonces tener que tomar la medida de una licencia o la medida de cualquier delegación de las funciones en quienes las puedan asumir mientras que se recupera la persona. Pues Paco, quedó clarísimo. Yo te agradezco como siempre tu disposición de conversar con nosotros. Muchas gracias, Pascal. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Francisco Javier Acuñas, el presidente del